Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta segunda parte de la primera jornada del Seminario Doctoral Paz y Valores Europeos como posible modelo de integración y progreso en un mundo global, enmarcado en el Premio Europeo Carlos V otorgado a la profesora Sofía Corradi. En esta segunda sesión contamos con una interviniente que será moderada, presidida por Éric Bussière. Él es cátedra Jean Monnet de Integración Europea de la Universidad Sorbona París IV. Es miembro del jurado de las becas Sofía Corradi, Mama Erasmus, y es además una de las personas que iniciaron este proyecto de las becas ligadas al Premio Europeo Carlos V, junto con el seminario doctoral que llevamos organizando ya varias ediciones. Éric, muchas gracias por estar con nosotros. Merci beaucoup pour être ici avec nous. C'est toujours un plaisir d'avoir avec nous. La audiencia c'est à toi. Es un placer, un verdadero placer. Tenemos un tema muy interesante, muy importante hoy porque vamos a hablar sobre las fronteras externas de Europa, sobre Frontex. María Teresa Acosta viene de la Universidad de Córdoba y está comenzando una tesis sobre tema, de hecho es su primer año y es una de las primeras veces en las que se le ha dado la oportunidad de tratar este tema, así que espero que los debates sean fructíferos para ella también y que todos ustedes le den algunas ideas y oportunidades para desarrollar su trabajo. María Teresa tiene la palabra. Gracias, profesor Bussière. Compañeros, profesores y miembros de la organización, buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Acosta. Estoy haciendo mi tesis doctoral en la Universidad de Córdoba, en Derecho de la Unión Europea y en concreto sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, sobre lo cual basaré la exposición que voy a hacer a continuación. El título concreto es de Frontex a la Guardia Europea de Fronteras y Costas hacia un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores fundado en los valores de solidaridad y respeto a los derechos fundamentales. Creo que hoy día la Unión Europea se enfrenta a uno de los retos más importantes de su historia, porque un problema exterior como es la crisis migratoria está cuestionando valores de la Unión Europea como la solidaridad y los derechos fundamentales. Por lo tanto, lo que pretendo es exponerles cronológicamente los problemas y las consecuencias de la crisis migratoria y las soluciones que se han tratado de dar desde la Unión Europea. Comienzo con la exposición. Este es un artículo de un periódico español, según el cual Austria mueve tanques a la frontera para bloquear los inmigrantes que llegan desde Italia. Es de 4 de julio de 2017. Y mi pregunta es, ¿cómo hemos llegado a este punto? Hemos llegado al punto en que entre dos Estados miembros, miembros de la Unión Europea, se están utilizando las Fuerzas Armadas para bloquear el tránsito en las fronteras. Para comprender y poder responder esta pregunta, aquí les expongo el índice que voy a seguir. En primer lugar, hablaré de la crisis migratoria en el espacio Schengen. Para ello, recordaremos qué es el espacio Schengen y cómo ha afectado la crisis migratoria a la libre circulación. En segundo lugar, veremos las soluciones que se han tratado de dar a por parte de la Unión Europea a la crisis migratoria. Por una parte, hubo un intento de establecer un sistema de evaluación de las fronteras y, en segundo lugar, lo que se ha hecho es crear la Guardia Europea de Fronteras y Costas para fortalecer las fronteras exteriores. Por último, lo que veremos es si estas soluciones que se han dado por parte de la Unión Europea respetan los valores de solidaridad y protección de los derechos humanos y, finalmente, daré unas conclusiones. Comenzamos con el espacio Schengen. El reconocimiento de la libre circulación en Europa primero fue con una finalidad meramente económica, con vistas al mercado común. Por lo tanto, había libre circulación de mercancías, libre circulación de trabajadores, de servicios y de capitales. Pero no se entendía como tal como un derecho a la libre circulación de personas, únicamente era un derecho con una finalidad económica.
Posteriormente, gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y algunas directivas del Consejo, en los años 80 se fueron ampliando los beneficiarios de la libre circulación. Ya no solo eran los trabajadores, sino que también entraban estudiantes, pensionistas, rentistas y jubilados. Por lo tanto, vemos como poco a poco se iba ampliando la libre circulación a otros sujetos. No obstante, a finales de los años 80 todavía seguían existiendo fronteras físicas en la Unión Europea entre los distintos Estados miembros, por lo tanto, no se llegaba a materializar la libre circulación. Ante esta situación, algunos Estados miembros, en concreto Francia y Alemania, decidieron firmar un acuerdo bilateral en el año 84, que es los acuerdos de Schaerbeek, mediante los cuales trataban de aligerar los controles fronterizos entre Francia y Alemania, y seguían los pasos del Benelux, que en los años 60 ya habían suprimido las fronteras interiores entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo para facilitar precisamente el tránsito de personas, mercancías, etc. Estos 5 países, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, en el 85 firman los acuerdos Schengen. Lo que tratan a corto plazo es de aligerar los controles fronterizos para facilitar la libre circulación y a largo plazo directamente suprimir las fronteras interiores entre estos estados de los que estamos hablando. No obstante, dado que se suprimirían las fronteras interiores, también se querían llevar a cabo una serie de medidas compensatorias para facilitar la cooperación judicial, la cooperación policial y una política también común de inmigración. Todas estas normas constituyen el acervo Schengen. Por lo tanto, a finales de los años 90 existían 2 regulaciones paralelas en materia de libre circulación. Una de la Unión Europea, que estaba escasamente desarrollada, y otra, aparte, la de los acuerdos Schengen, que sí que se iba materializando poco a poco. Esta situación de regulación paralela termina con el Tratado de Ámsterdam en el 1997, donde por fin se unifican las 2 regulaciones en materia de libre circulación y se incorpora el acervo Schengen al derecho de la Unión Europea. De esta forma, los Estados miembros de la Unión Europea ya se podían aprovechar de los avances que se habían ido haciendo en el área Schengen. Actualmente el espacio Schengen es como lo ven en la fotografía, son 26 estados, la mayoría de ellos coinciden que son estados miembros de la Unión Europea y estados Schengen, pero también hay casos como por ejemplo Irlanda o Reino Unido que quedaron fuera de Schengen. También hay estados miembros de Schengen que no lo son de la Unión Europea, como puede ser Suiza o puede ser Liechtenstein o Noruega. Y los que están en amarillo, que son países candidatos a la entrada en Schengen, que ya lo son de la Unión Europea, por ejemplo, Croacia. Siguiendo un poco la estela del acervo Schengen, el Tratado de Ámsterdam también creó el espacio de libertad, seguridad y justicia para compensar la ausencia de fronteras interiores con una cooperación judicial, una cooperación policial y una política común de inmigración y de fronteras exteriores. Bien, llegamos al año 2011 y tenemos la crisis migratoria que comienza cuando miles de inmigrantes se desplazan desde Túnez a la isla italiana de Lampedusa. Ante esta situación, el gobierno italiano, desbordado, pide ayuda a la Unión Europea para reubicar a los inmigrantes que estaban llegando desde África. En un primer momento, la respuesta de la Unión Europea fue negativa y lo que hizo Italia fue darle permiso de residencia a los inmigrantes y de esta manera se le abrían las puertas del resto del espacio Schengen. Ante esta situación, el gobierno francés, que no estaba muy de acuerdo, lo que hizo fue restablecer sus controles fronterizos con Italia para impedir que los inmigrantes pasaran a Francia, basándose en una posibilidad que daba el Código de Fronteras Schengen y les cito lo que reza el artículo. Cuando el orden público o la seguridad interior de un Estado miembro exijan una actuación inmediata, el Estado miembro de que se trate podrá, con carácter excepcional, restablecer inmediatamente los controles fronterizos en las fronteras interiores por un periodo limitado, no superior a 10 días. Es lo que hizo Francia, restablecer sus controles fronterizos con Italia en determinados puntos de la frontera. Aquí les muestro una imagen de cómo se distribuían los flujos migratorios, entraban por Italia y luego accedían al resto del espacio Schengen, que como digo no había fronteras interiores. ¿Qué soluciones propuso la Unión Europea para evitar que se produjeran nuevos conflictos como el conflicto bilateral que hubo entre Francia e Italia?
Pues, en primer lugar, la solución por la que se optó fue por crear un sistema de evaluación de las fronteras exteriores. De esta manera se trataba de, entre comillas, tirar un poco de la oreja a Italia por no haber gestionado adecuadamente sus fronteras exteriores. Pero por otra parte, también lo que se pretendía era incluir una nueva modalidad de restablecimiento de controles fronterizos. Lo que se trataba era que los Estados miembros no pudieran unilateralmente restablecer sus controles, sino que fuera mediante una recomendación del Consejo de la Unión Europea. En mi opinión, esta solución quizás respondía más al carácter de emergencia vivida en ese momento que a un pensamiento lógico o a largo plazo, porque quizás en ese primer momento lo más correcto hubiera sido reforzar las fronteras exteriores en lugar de acudir al restablecimiento de controles fronterizos o a evaluar las fronteras exteriores de un determinado Estado miembro. Sin embargo, como vemos, la primera opción fue el restablecimiento de controles fronterizos y la segunda, que ya veremos más adelante, sí que fue apostar por reforzar las fronteras exteriores mediante la creación de la Guardia Europea de Fronteras. Dentro de ese primer paquete de medidas para solucionar la crisis migratoria estaba el mecanismo de evaluación Schengen. La finalidad era evaluar las fronteras exteriores de determinado Estado miembro para el caso de que al sufrir una crisis migratoria como la sufrida en Italia no repercutiera al resto de estados. La evaluación la realizaba el Comité de Evaluación Schengen, que estaba formado por expertos en fronteras de los Estados miembros y de la Comisión. Este comité realizaba un informe que podría resultar conforme, no conforme o conforme pero necesita mejorar. Y tras realizar ese informe se elevaba a la Comisión y la Comisión Europea podía hacerle también una serie de recomendaciones al Estado miembro. Como mejor se ven las cosas con un caso práctico, que es lo que le voy a hacer a continuación, que es el caso de Grecia, se dio en la realidad en el año 2015 y conforme al plan anual de evaluación Schengen, el comité de evaluación se desplazó a la frontera griega con Turquía, tanto a la frontera marítima como a la frontera terrestre, y analizaron cómo Grecia llevaba a cabo el control de sus fronteras. El resultado del informe fue que Grecia no cumplía con las obligaciones establecidas con la normativa Schengen porque no regulaba correctamente, no gestionaba correctamente sus fronteras exteriores. Entre las citas del comité de evaluación se decía que no realizaba una identificación y registro eficiente de los inmigrantes, las impresiones dactilares no se introducen sistemáticamente en las bases de datos, no se comprobaba la autenticidad de los documentos de viaje, etc. Tras el informe, además, la Comisión hizo una serie de recomendaciones. Debía aumentar sus instalaciones en Grecia para alojamiento durante el proceso de registro, debía mejorarse el establecimiento mediante el establecimiento de un sistema de análisis de riesgos y mejoras de infraestructura y equipos en los pasos fronterizos. En definitiva, las recomendaciones eran muy variadas. Grecia realizó un plan de acción para tratar de subsanar estas deficiencias. No obstante, la Comisión, cuando se volvió a desplazar a Grecia para comprobar si se estaban llevando a cabo medidas, constató que no eran suficientes y quedaba abierta la puerta a que el Consejo recomendara al resto de Estados miembros que restablecieran sus controles fronterizos, que es de lo que vamos a hablar a continuación. No sé qué pensarán que hicieron el resto de Estados miembros mientras se estaba llevando a cabo este proceso de evaluación, que duró aproximadamente un año. Creo que nadie espera que se esperaran a que la Comisión Europea evaluara, ni a que se hicieran recomendaciones, ni a que hubiera un resultado no conforme. Simplemente lo que hicieron fue repetir lo que hizo Francia en 2011 con Italia, que fue restablecer sus controles fronterizos unilateralmente con Grecia. Aquí le he puesto, bueno, sale un nuevo titular de periódico, Alemania restablece el control fronterizo para frenar a los refugiados. Y esto creo que es de septiembre de 2015, que es en mitad del procedimiento de evaluación. Por lo tanto, no se esperaron a que hubiera una resolución del Consejo recomendando nada, simplemente restablecieron sus controles fronterizos. Usando, en lugar del mecanismo nuevo previsto, el mecanismo antiguo. Y el mecanismo nuevo lo que reza es lo que pone ahí, que es que cuando las circunstancias persisten, como le he contado que la Comisión se desplazó a Grecia y veía que no se subsanaba la solución, el Código de Fronteras Schengen permite restablecer a los Estados sus controles fronterizos durante un plazo de 6 meses, frente al otro que era de 10 días,
y prorrogable en 3 ocasiones. Finalmente se utilizó este mecanismo, pero como vemos, las medidas ya se habían tomado unilateralmente por los Estados y la Comisión, o el Consejo en este caso, lo que hizo fue avalar la actuación que habían tenido los Estados miembros unilateralmente. Y además se ha ido prorrogando como estaba previsto durante 3 ocasiones y al final hemos tenido 1 año y medio de restablecimiento de controles fronterizos en Alemania, Austria, Dinamarca y 5 estados en total. Esta ha sido la primera forma de abordar la crisis migratoria por parte de la Unión Europea, el restablecimiento de controles fronterizos, intentar que la solución no dependa de los Estados miembros. Sin embargo, hemos visto que finalmente la solución ha sido tomada unilateralmente también, aunque posteriormente haya sido avalada. Y lo que les voy a explicar a continuación es la segunda solución que ha tratado de ofrecer la Unión Europea, visto que el restablecimiento de controles fronterizos supuso el colapso de Schengen. ¿Tenía otro titular aquí? No. Bueno, igualmente, la solución primera no fue fructífera, afectaba a la libre circulación no solo afectando a los inmigrantes, sino a los propios ciudadanos europeos que querían desplazarse de un Estado miembro a otro, y lo que se optó fue por reforzar las fronteras exteriores de la Unión Europea. En lugar de acudir a la excepción, lo que se acudió fue a uno de los objetivos que estaban programados en el tratado, que era realizar un sistema integrado de control de las fronteras exteriores. Sin embargo, la política de fronteras exteriores de la Unión Europea no empieza con la crisis migratoria, sino que es mucho anterior. En concreto, comenzó en el Consejo de Tampere del año 99, donde se destacó la necesidad de que comenzaran a cooperar los guardias fronterizos de los Estados miembros, dado que había unas fronteras exteriores comunes. Además, esta necesidad fue dramáticamente confirmada con los atentados del 11 de septiembre, en la que comenzó una cierta histeria por el tema de la seguridad, y hubo reacciones tanto por parte de los Estados miembros como por parte de las instituciones europeas. Los Estados miembros, encabezados por Italia, lo que plantearon fue crear una Guardia Europea de Fronteras, mientras que el Consejo de la Unión Europea lo que propuso fue aumentar la coordinación, la cooperación, el consenso. Como vemos, una solución, una alternativa era mucho más ambiciosa que la otra, la creación de un cuerpo europeo nuevo era mucho más integrador, pero en ese momento se optó por la opción que era más próxima, más de acuerdo con la soberanía de los Estados miembros, que no querían ceder competencias, y simplemente se apostó por esa forma de cooperación nueva. El resultado de la cooperación fue la creación de un órgano común de expertos en fronteras exteriores y una serie de centros ad hoc en Alemania, en Italia, en Grecia, en España. Un centro también para ayudar a la formación de los guardias fronterizos y un centro de análisis de riesgos. ¿Qué sucede? Pues que esta estructura no era permanente y lo que se quería era una verdadera estructura que día a día se encargara de la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Y esto unido a la ampliación que iba a tener la Unión Europea en el año 2004, que iban a entrar 10 nuevos países de Europa del Este, todo ello propició la creación de Frontex, que es la Agencia de la Cooperación Operativa de las Fronteras Exteriores de la Unión Europea. Tiene su sede en Varsovia desde el año 2005 y lo que es importante destacar es que Frontex no ha sustituido a los guardias fronterizos de los Estados miembros, simplemente, bueno, no tiene tampoco recursos humanos propios ni tenía recursos técnicos propios, simplemente se encargaba de la coordinación y la cooperación de los guardias de frontera de los distintos Estados miembros. Entre las funciones destaco las siguientes, las funciones que tenía Frontex. En primer lugar, aprobar operaciones conjuntas. Las operaciones conjuntas se realizan en las fronteras marítimas. Por ejemplo, la operación ERA, la operación Poseidón, la operación Índalo, y se coordinan los distintos guardias de frontera de los Estados miembros para que traten de detener flujos migratorios o operaciones de rescate, de retorno a sus países de origen, etc. Otras funciones, tampoco me quiero extender mucho, son análisis de riesgos. El análisis de riesgos consiste en investigar los países de tránsito de los flujos migratorios, los puntos de salida y el modus operandi de las mafias migratorias para tratar de actuar sobre el terreno. Además, también entre otras funciones, asistencia a aquellos Estados miembros
que se enfrentan a una situación excepcional de llegada de inmigrantes y coordinar las operaciones conjuntas de retorno. Bien, la primera oportunidad que tiene Frontex de demostrar su eficacia es en el año 2005 con la operación ERA, y esta se desarrolla en el Océano Atlántico porque estaban llegando gran cantidad de inmigrantes por medio de cayucos a las Islas Canarias. Sin embargo, el resultado de la operación fue muy criticado, tanto por los medios disponibles como por los resultados y por la lentitud a la hora de desplazar a los guardias de fronteras de los distintos Estados miembros hasta este punto. Ello provocó la primera revisión del mandato de Frontex y lo que se hizo fue crear los Rabbits. Los Rabbits son unos equipos europeos les digo el nombre exacto. Bueno, las siglas en inglés es Rapid Border Intervention Teams, y lo que se trataba era de crear un mecanismo destinado a proporcionar durante un periodo limitado una asistencia operativa rápida. Como se había detectado que uno de los problemas de la agencia era la rapidez, con la creación de estos cuerpos lo que se pretendía era darle celeridad a las operaciones y que tuvieran mayor eficacia. Aparte, en los medios también hubo bastantes problemas porque de los 13 estados que se comprometieron a ayudar a España en esta operación, finalmente solo acudieron 4, que dejaron algunos helicópteros, aviones y barcos, pero quedaba latente que el compromiso de la Unión Europea con Frontex no era tal como estaba reflejado en la normativa. Conforme se iban sucediendo las operaciones conjuntas, se alzaban voces críticas porque no se estaban respetando los derechos humanos de los inmigrantes a la hora de realizar operaciones de Frontex. Y esto llevó a una segunda revisión del reglamento Frontex, que tenía, digamos, 2 bloques de novedades, una relativa a los derechos humanos y otra relativa a cuestiones operativas. Respecto a los derechos humanos, hasta ese momento no existía ninguna referencia en el reglamento a vinculación con la Carta Europea de Derechos Humanos ni con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, nada. Entonces, con esta revisión del reglamento, lo que se hace es crear un código de conducta para los guardias fronterizos que tengan en cuenta los principios del Estado de Derecho, principios también de respeto a los derechos fundamentales. Se crea un agente específico de derechos humanos que esté pendiente durante las operaciones conjuntas de que se cumpla con la normativa internacional en materia de derechos humanos. Y, bueno, en general, estas son las cuestiones, las modificaciones relativas a derechos humanos. Y aparte, en las cuestiones operativas se aprovechó también para reforzar las funciones de la agencia y, en concreto, una de las ampliaciones fue, como estaba previsto anteriormente, una asistencia a los Estados miembros enfrentados a una situación que exigiera asistencia operativa y técnica reforzada en las fronteras exteriores. Y lo que se añade es, especialmente, a aquellos que se enfrentan a presiones específicas y desproporcionadas. Esto lo que supuso fue una especie de triunfo para países como España, Italia y Grecia, que se veían especialmente desbordados en situaciones de crisis migratoria, y digamos que se amplió esta función para prestarle una mayor asistencia a estos países en concreto. Y la otra gran novedad operativa es la creación de guardia europeo, o sea, el equipo europeo de guardias de fronteras, que sustituye a los Rabbits y que está compuesto por guardias de fronteras del estado anfitrión, que es Grecia o Italia, imaginemos, guardias de fronteras de los estados invitados, que son los que prestan ayuda, y guardias de fronteras puestos a disposición de los estados miembros al servicio de la agencia. ¿Vale? Son como 3 categorías diferentes de cuerpos de guardias de fronteras que en conjunto forman esos equipos de guardias de fronteras que se crearon en el año 2011. Bien, llegamos al año 2015. Como he dicho, la solución anterior que se había dado, el restablecimiento de controles fronterizos, no tuvo la eficacia esperada, como se ha visto en el caso de Grecia, y la Comisión lo que pide en la Agenda Europea de Inmigración es un órgano que tenga menos dependencia de los Estados miembros que Frontex y que sea más eficaz que Frontex. Y de ahí viene la creación de la Guardia Europea de Fronteras, que es de octubre del año 2016. Hay parte de la doctrina que cataloga a la Guardia Europea de Fronteras como un Frontex Plus, es decir, no ha habido realmente una novedad importante respecto a las funciones que tenía anteriormente. Es verdad que quizás
se haya ampliado un poco, que se hayan reforzado algunas competencias, pero lo que sí tienen razón es que no ha habido una delegación de competencias de los Estados miembros a la Unión Europea para que la Unión Europea tenga su propio cuerpo operativo en las fronteras exteriores. Seguimos con la misma situación, que ellos aportan los guardias de frontera, pero no hay una delegación de competencias ejecutivas porque estamos ante una competencia que es difícil de ceder si se tiene en cuenta la soberanía de los Estados miembros y lo reticentes que son a ceder competencias en materia de sus fronteras exteriores. Pero, no obstante, les pongo las novedades que ha habido y ustedes mismos pues, pueden decidir si realmente nos encontramos ante un Frontex Plus o un verdadero cuerpo europeo de fronteras con vistas a asumir competencias en las fronteras exteriores. Bien, el primer bloque de novedades de la Guardia Europea de Fronteras es de nuevo la protección dentro de la protección de los derechos humanos, y es que pese a las novedades que había comentado de 2011, de ese código de conducta, el agente encargado de derechos fundamentales, en 2013 el defensor del pueblo de la Unión Europea lanza un informe en el que critica la falta de un mecanismo interno de Frontex para denunciar violaciones de derechos fundamentales por parte de los inmigrantes. Es decir, no existía una forma de que aquellas personas que hubieran visto lesionados sus derechos fundamentales en las actuaciones de Frontex pudieran acudir a la propia organización. Por lo tanto, la Guardia Europea de Fronteras, en el artículo 72, crea ese mecanismo de denuncia mediante el cual cualquier persona que vea sus derechos fundamentales violados en las operaciones conjuntas pueda dirigir un escrito a la agencia. Problema, siguen existiendo lagunas porque no se ha previsto que en caso de una decisión desfavorable se pueda recurrir ni a la propia Frontex ni al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, aún faltan algunas lagunas por colmar en el aspecto de los derechos fundamentales. No obstante, como vemos, se sigue avanzando. Otra de las novedades también ha sido la solidaridad impuesta, que aunque el calificativo sea curioso, porque la solidaridad nunca debe ser impuesta, pues le he contado que en la operación EVA hubo problemas porque los Estados miembros no cedieron todos los recursos que se esperaba, y aparte, en el año 2015, les doy un dato como ejemplo, de los 775 guardas que había requerido Frontex, la agencia recibió únicamente 447. Por lo tanto, era latente la falta de recursos de los que adolecía la agencia. Por ello, la Guardia Europea de Fronteras y Costas obliga a los Estados miembros a poner a disposición de la agencia un determinado número de guardias fronterizos al año, dependiendo de su tamaño del Estado miembro, de los guardias fronterizos que tenga a su disposición, deben aportar un número determinado a la Unión Europea. Y les cito el artículo: el contingente de reacción rápida será un cuerpo permanente a disposición de la agencia. A tal fin, cada Estado miembro pondrá anualmente a disposición de la misma un determinado número de guardias de fronteras hasta un total de 1.500. Les debo decir que esto es del reglamento de octubre. En el mes de julio ya se ha puesto a disposición de la agencia 1.500 guardias de fronteras, por lo tanto, en ese sentido, los Estados miembros sí han cumplido con el artículo que he citado. No obstante, como he dicho al principio, la agencia, o sea, la Guardia Europea de Fronteras, sigue sin tener recursos propios. Obliga a los estados a que se lo presten, pero no dispone de un cuerpo de trabajadores propios que en caso de emergencia se desplacen a los puntos de crisis migratoria. Y por último, el último bloque de novedades que plantea la Guardia Europea de Fronteras y Costas, y al que a mi parecer es más importante, es una mayor integración. No hay una forma explícita de indicarlo en el reglamento, pero sí que se puede intuir porque se ha vuelto a modificar el mecanismo de restablecimiento de controles fronterizos, pero se le quita peso a los Estados miembros, se le da más peso a las instituciones europeas y además se le obliga a los Estados miembros a que cumplan con determinados actos del Consejo. Y se lo explico con mayor detenimiento. La forma anterior, que vimos que se había utilizado en Grecia, exigía un año entero de evaluación para que al final que hubiera una serie de recomendaciones y si no las cumplía el Estado miembro en cuestión, entonces el Consejo recomendaba al resto de Estados miembros que restablecieran sus controles fronterizos. Con esta nueva forma que plantea la Guardia de Fronteras y Costas, directamente
En caso de que se vea que un Estado miembro no gestiona adecuadamente sus fronteras exteriores, se le exige, mediante decisión ejecutiva del Consejo, que tome unas medidas y si no lo hace en un plazo de 30 días, entonces se recomienda que se restablezcan los controles fronterizos. Por lo tanto, se evita todo lo que es el mecanismo de evaluación de un año, que lo que provocaba era que unilateralmente los Estados actuaran por su cuenta y restablecieran los controles fronterizos. Hablo de mayor integración porque el hecho de que los Estados miembros estén obligados a cumplir una decisión del Consejo Europeo en materia de fronteras exteriores es una novedad bastante importante. Hasta ahora nadie controlaba cómo los Estados miembros gestionaban las fronteras, lo máximo que se podía esperar era que cumplieran con las recomendaciones, pero ahora sí que existe ese mecanismo que lo que invita es a pensar en que la Unión Europea poco a poco va asumiendo competencias en materia de fronteras exteriores y que se trabaja hacia un sistema integrado de fronteras exteriores como he dicho, que es uno de los objetivos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Para completar, hago un pequeño resumen de las dos soluciones por las que optó la Unión Europea y cómo respetan una y otra los valores de solidaridad, derechos fundamentales, etcétera. En primer lugar, decir que mientras el restablecimiento de controles fronterizos es una solución unilateral a un problema, a la crisis migratoria, la creación de la Guardia Europea de Fronteras, digamos que es una solución de conjunto frente a un problema que es la crisis migratoria. Por otra parte, el restablecimiento de controles fronterizos afecta no solo sirve como medida de contención a los inmigrantes, sino que afecta a la libre circulación dentro de Europa, que como ciudadanos europeos tenemos la titularidad de ese derecho a la libre circulación, mientras que la Guardia Europea de Fronteras, al fortalecer las fronteras exteriores, no afecta a la libre circulación dentro de Europa. Por otra parte, el restablecimiento de controles fronterizos es un símbolo de la desconfianza en otros Estados miembros, también una falta de solidaridad, y la Guardia Europea de Fronteras y Costas, aunque a marchas forzadas, va imponiendo solidaridad entre Estados miembros. Como hemos dicho anteriormente, el mecanismo es de obligarles a ceder recursos para que en Italia, en Grecia o en donde se requiera, se actúe de una forma conjunta. Y finalmente, bueno, en el tema de los derechos fundamentales, como he dicho, hay muchas mejoras por hacer, incluso en la Guardia Europea de Fronteras y Costas, pero se avanza hacia cada vez una mayor vinculación de las actuaciones de la agencia con el respeto a los derechos fundamentales de los inmigrantes. Finalmente, realizo una serie de conclusiones, y es que pese a que la Guardia Europea de Fronteras parece que es muy reciente, si recuerdan, después de los atentados del 11S ya dije que Italia propuso la creación de una Guardia Europea de Fronteras. En aquel momento se optó por la opción menos integradora, que les digo que era la cooperación, el consenso entre guardias fronterizos, pero el tiempo ha demostrado que es insuficiente la cooperación y que realmente es preciso una actuación conjunta y una implicación de la Unión Europea y de los Estados miembros más allá de la cooperación. Es necesario que a los Estados miembros se les exija el cumplimiento de los derechos fundamentales, es necesario que se le imponga una solidaridad para que presten sus medios para otros Estados miembros, ya sea medios humanos o medios técnicos, y finalmente creo que la Guardia Europea de Fronteras y Costas ha vuelto para quedarse, pero su futuro depende de que lo regulado respecto a las fronteras exteriores se materialice con la misma eficacia con la que se suprimieron las fronteras interiores hace más de 3 décadas. Y eso es todo. Muchas gracias. Thank you very much. You save a few minutes, so we have plenty of time for discussion. Thank you very much. A very important subject. One remark. In that case, as in others, the solution is more integration. Look at financial. Una de las cuestiones que se ha tratado es precisamente más integración. In financial sphere, it is exactly the same. También en el ámbito financiero es lo mismo. In the first case, the worst one, you come back to national solution. En el primer caso se vuelve a la solución nacional. You have nothing in the middle.
So O si I no, más want just integración, nada entre to ask you medias. a question. Quiero hacerte una pregunta. You spoke about violation of human Hablabas rights. de la or violación de bad derechos treatment. Can you humanos o explain malos tratos. what were the ¿Puedes general explicar cases los casos generales of that problem? de ese problema? Las quejas provenían de ONGs y, en concreto, la mayor denuncia era por violar, porque los agentes de Frontex violaban el principio de no devolución. Es decir, durante las operaciones conjuntas se rescataba a los inmigrantes en el mar y, en lugar de llevarlos a un puerto seguro, lo que se hacía era devolverlos al país de origen. Entonces, en concreto, se violaba el principio de no devolución. Ha sido la denuncia más acusada. Lo que pasa es que eso es una materia que quizás está más relacionada con el tema de la inmigración que con el tema de la seguridad, pero sí que sé que será el derecho más violado, el principio de no devolución. Okay. But, Y para luchar contra ese tipo de problema, tiene que haber inspectores. ¿Son de la misma nacionalidad que los del equipo del barco? Porque si no tienen a nadie a quien quejarse, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, en la teoría, como he explicado antes, existe un código de conducta que deben de seguir todos aquellos guardias fronterizos que participan en las operaciones, y aparte existe un agente encargado de los derechos fundamentales que tiene su propio equipo y que se supone que tiene un representante en las operaciones conjuntas. Problema, esta novedad del mecanismo de denuncia es del año 2016. Anteriormente, efectivamente, no tenían ninguna forma los inmigrantes de denunciar esas violaciones, y lo que se espera es que con el mecanismo puedan quejarse y plantear por escrito las denuncias. Pero efectivamente estoy de acuerdo con usted en que es muy difícil controlar que no se lleven a cabo violaciones del principio de no devolución si no hay una persona, un inspector encargado de esa función en concreto. Pero volvemos al mismo problema de la falta de recursos dentro de Frontex. Sería necesario dotarlo de más personal de guardas, pero también de protectores de la regulación y la normativa de derechos humanos. but the boats come from national marine team. Pero cuando los barcos vienen de las marinas nacionales, que son también guardias de costas, es decir, son en realidad de las marinas nacionales, algunos de ellos. Los equipos están constituidos por guardias de fronteras del Estado miembro anfitrión, que es Grecia, por ejemplo, guardias de fronteras de los Estados miembros invitados, que por ejemplo sería Alemania, y guardias de fronteras en comisión de servicios de la agencia, prestados por los Estados miembros. Y este equipo puede estar en un barco que sea propiedad de Grecia o propiedad de España o propiedad de Alemania o de quien haya puesto los medios técnicos a disposición. Pero sí, los barcos no son de la agencia, sino que son nacionales, de los guardias de fronteras nacionales. Porque Frontex, o sea, la Guardia Europea no tiene medios propios. ¿Habrá preguntas, supongo, de la sala? Dado que este cuerpo europeo de fronteras trata con seres humanos, independientemente de dónde vengan, cuántos vengan y por qué vengan, ¿cuál es su perfil? Porque si tratan con seres humanos, entiendo que serán psicólogos, trabajadores sociales, personal sanitario, o sin embargo corresponderán a un perfil más de policía, de soldado. Y como una reflexión breve, o sea, me da la impresión, por lo que has explicado, de que tanto en la solución primera, el restablecimiento de fronteras internas,
como en la segunda, independientemente de que esté mejorado o no, ese sistema integrado de gestión de fronteras, al final se trata de cómo gestionar un castillo, o sea este más pequeño o más grande, pero al fin es gestionar una fortaleza que no entren los de fuera hacia adentro, ¿no? Sí, bueno, gracias por tu intervención. En primer lugar, aclararte, digamos, la naturaleza jurídica de estas personas que se encargan de la gestión de las fronteras. Efectivamente, no son psicólogos, no son voluntarios, son personas que son guardias de fronteras y que tienen competencias, digamos, ejecutivas en los Estados miembros, en el sentido de que pueden realizar medidas coercitivas, pueden llevar armas, tienen uniforme, o sea, responde más a un cuerpo de seguridad que a un cuerpo de humanitario, por así decirlo. Y respecto a la gestión que me has preguntado, si es la gestión de una fortaleza, de un castillo, más allá de solucionar el problema de la inmigración, estoy completamente de acuerdo. Lo que se ha hecho es, en lugar de tratar de solucionar el problema unilateralmente de la inmigración, tratar de buscar una solución conjunta, que tiene su origen en que Europa funciona como un Estado en total. O sea, no hay fronteras internas y por lo tanto no puede haber una actuación unilateral. Lo que se ha hecho es actuar teniendo en cuenta que hay unas fronteras exteriores comunes y crear un cuerpo de vigilancia de esas fronteras exteriores comunes. Pero estoy de acuerdo contigo en que la solución a la crisis migratoria no es quizás crear una Guardia Europea de Fronteras, o no solamente eso, sino, como hemos estado hablando anteriormente, tener actuación en los países de origen, controlar las mafias en los países de tránsito, etcétera. Pero la solución por la que se ha optado simplemente es un cambio de individualista a comunitarista, una visión diferente de solucionar el problema. Because your question, there is two. Hay dos preguntas en uno. ¿Quién va a apoyar a las políticas? Simplemente obedecen. Es decir, si uno es policía y guardia de fronteras, tiene que obedecer y respetar lo que se le dice. Si cambian las órdenes, cambiarán también las políticas. Jürgen. Creo que se necesita un concepto integrado. Es todo lo que está relacionado con la pesca, lo que supone un enfoque coherente y común que se aplica a las fronteras exteriores y a las fronteras comunes de la Unión Europea. Es decir, el cuerpo de fronteras y costas significa que lo que hay es distintas tradiciones nacionales y enfoques nacionales respecto a las fuerzas políticas. Lo que se necesitaría es normas europeas unitarias. Yo he venido tratando de esto desde hace un tiempo. Cuanto más pienso en ello, más claro es para mí que es necesario un enfoque complejo y entrelazado. No nos va a devolver el paraíso, pero es un paso adelante. Muchas gracias por su intervención. Bueno, en primer lugar, le quería comentar que la Guardia Europea de Fronteras nace dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia, en cuanto que está vinculada con el espacio Schengen y con la libre circulación. Por lo tanto, no está dentro de la política exterior y de seguridad común. No sé si será una decisión acertada o si es lo correcto, pero el ámbito competencial es diferente, el de la PESC, que es el del espacio de libertad, seguridad y justicia. Aún así,
Estamos de acuerdo en que es necesario un enfoque integrado y conjunto, y el problema desde mi punto de vista es haber eliminado las fronteras interiores antes de tener conciencia de que había unas fronteras exteriores sobre las que actuar en conjunto. Hola, primero felicitarte por tu exposición y yo quisiera disculparme por mi desconocimiento en materia por pertenecer a un área de investigación completamente distinta. Y quería haceros una pregunta que quizás os pueda parecer ingenua. Me pregunto, ¿por qué en lugar de buscar una solución sobre cómo controlar, proteger las fronteras, no cambiásemos el punto de enfoque y en lugar de proteger hablaríamos de integrar la inmigración a nuestras culturas? Como decía Sofía Corradi, al principio su problema era hacerle entender que una cultura no contaminaba a la otra, o sea que si un estudiante italiano iba a estudiar Alemania no iba a contaminar la cultura alemana o francesa. Entonces me pregunto desde mi punto ingenuo y no experta de la materia, ¿por qué no estamos buscando una solución realmente a la integración de este flujo migratorio? Vale. Bueno, no es ninguna pregunta ingenua, porque yo también me la he planteado muchas veces. No tengo la respuesta de por qué se está enfocando de esta manera y no de la otra. Bueno, sí tengo una cierta respuesta, y es que lo he estado hablando antes con mis compañeros, que es que hay una teoría de la seguritización de la inmigración. Es decir, se contempla la inmigración como un problema de seguridad. Y esto viene sucediendo desde el año 2000, 2001, los atentados del 11 de septiembre, y comienza a haber una relación inmigración-seguridad que está presente en el discurso político europeo, en los discursos políticos nacionales, y bueno, se está viendo ahora en Francia, se está viendo en Reino Unido, que ha salido de la Unión Europea, y creo que un problema viene de relacionar la inmigración con la seguridad. Que el resultado de esa relación haya sido esto es lo que les pongo, que no es la forma correcta de afrontar el problema, quizás, o sea, se debería ver desde una perspectiva más integradora y precisamente fundada en los valores de la Unión Europea de solidaridad, derechos humanos. Pero como hemos visto, este problema afecta incluso a la solidaridad entre países parejos. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en ser solidarios con personas que vienen desde otras culturas o desde otros lugares? Para mí el problema es la relación entre inmigración y seguridad, que es un punto de origen completamente equivocado. I mean, that was. I do see a point that really. Veo que hay razón emocional en ese sentido, pero por otro lado uno tiene que vender este concepto a la gente, y en este sentido habría un voto mayoritario a favor de este enfoque. Esa es la prioridad, y hasta cierto punto la gente de los Estados miembros en la Unión tienen razón en decir que quieren la seguridad para ellos mismos, cuando dicen que ellos quieren la seguridad para ellos mismos, la seguridad social y también la seguridad física sentida así. No hablo de hechos objetivos respecto a estadísticas, pero el problema, según se puede ver ahora en los resultados electorales, es que es un problema creciente en relación con esta parte de la población que simplemente no acepta el desarrollo tal como es. Un concepto integrado también contiene, por lo menos, tal como lo veo yo, una especie de concepto de inmigración. En Alemania estamos trabajando mucho para desarrollar ese concepto. El otro día leí estadísticas relacionadas con la población. Alemania es el segundo país por recepción de inmigrantes en todo el mundo. Me sorprendió al ver esas estadísticas, porque yo pensaba que Canadá, Estados Unidos y Australia iban muy por delante como países de inmigración.
pero es un desafío para la gente. Simplemente abrir las fronteras no es una solución. Lo que necesitamos, desde luego, es una especie de concepto integrado con una migración controlada, siguiendo una serie de normas sobre cómo hacerlo. Europa no puede resolver los problemas del mundo simplemente invitando a la gente y a los pueblos de países que están en situación de guerra civil a que vengan aquí. Esto crearía un gran problema. Y desde luego también es importante tener en consideración la gente que ya vive en Europa y tiene sus propios derechos también. A lo mejor parece cínico o duro, pero esa es la realidad tal como es en estos momentos. No. Este tema también es cercano a mí porque soy inmigrante en Europa y mi compañero es sirio. También llegó aquí. Perdón. Ya hablaré después. Perdón. I will speak later, sorry. You spoke? Yes, you. Que el debate está siendo muy interesante y está demostrándote, Teresa, que el tema que has elegido toca el corazón del conflicto de valores de la Unión Europea. Además, me ha parecido muy afinada la pregunta que Jairo estaba planteando, porque es útil tener un filósofo también en la sala que cuestione el perfil humano de quienes están en las fronteras. Es una pregunta que a mí nunca se me había ocurrido. Al hilo de lo que estaba poniéndose encima de la mesa, yo tengo dos preguntas que a lo mejor se van distanciando un poco del ámbito jurídico estricto que estás tocando, pero a mí me gustaría saber si en los textos que estás analizando y estudiando ocupa algún papel las medidas, el debate sobre la cooperación internacional al desarrollo como mecanismo también de prevención de la migración desesperada, porque yo parto de una hipótesis que a lo mejor es incorrecta, pero la migración controlada, a la que se acababa de aludir, no es posible si no creamos un marco en el que la migración sea no desesperada. Mientras eso no sea una realidad, y ahí creo que juega un papel importante la cooperación internacional al desarrollo y por lo tanto la lucha por la equidad transfronteriza, poner barreras lo único que hace es buscar otros caminos a veces más largos y más peligrosos, como comentábamos durante la comida. Y yo me cuestiono si las normas de la Unión Europea, al menos en sus exposiciones de motivos, se están planteando que parte de la solución venga no por hacer los muros más altos, sino efectivamente por hacer que haya menos drama en el desplazamiento, en la necesidad del desplazamiento. Esa era una. Y luego hay algo que como nacional español me preocupa también, y es que noto que las autoridades políticas en España están utilizando la presión migratoria en nuestras fronteras como razón para cumplir de forma lenta, por utilizar un eufemismo, la legislación vigente en materia de reasentamiento, reubicación, los pactos en concreto con Grecia e Italia, y haciendo equiparable la presión migratoria de España con Grecia e Italia. Yo quizá tengo unos datos que son incorrectos, pero los que tengo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado es que por España han entrado a Europa en el año 2016 10.000 personas en situación irregular, por Italia 200.000 y por Grecia 200.000. Entonces, que en los discursos se haga equiparable la presión migratoria de España a estos dos estados de la Unión, me parece que genera una situación, si se traslada sobre todo a normas, en las que nos haga equiparables, de irracionalidad jurídica. Porque el hecho objetivo, si estos datos son ciertos, que son los únicos que yo tengo, no sé si tú tienes otros, es que nos estamos sumando al carro que no nos corresponde, ¿no?, como Estado.
No sé si esta expresión se traduce bien al inglés, la del carro. Y luego una cuestión que me ha sorprendido mucho de lo que has dicho de los mecanismos. El defensor del pueblo de la Unión Europea consiguió que hubiera un mecanismo de reclamación, pero no de apelación. ¿Es correcto? Con lo cual esa norma es nula porque contraviene los tratados internacionales que la propia Unión Europea sí ha firmado. Que me corrija, no sé dónde está Bettina, tú quizás sepas más, pero si Europa, la Unión Europea, ha firmado la Convención Europea de Derechos Humanos, el derecho de apelación es un derecho innecesario en todos los procedimientos administrativos de la Unión. Si esa norma no lo prevé, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que entrar a afinarla o a fulminarla, a eliminarla del ordenamiento jurídico. No sé si hay algún recurso, ¿te consta algún procedimiento que se haya iniciado contra eso? Porque sería para hacerlo. Perdón. A ver, ¿respondo? Yes. En primer lugar, bueno, gracias por tus preguntas. Me has hecho 3, voy a intentar seguir un poco el orden. Referencias a la cooperación internacional para que en lugar de construir... Sí, pues no. O sea, en la exposición de motivos, tanto de Frontex como de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, se asume como un mecanismo interno de la Unión Europea de cómo afrontar el problema, de una forma, digamos, ejecutiva, dentro de, o sea, en las fronteras exteriores, pero como una solución de la Unión Europea. No se prevén mecanismos de cooperación con terceros estados, más allá de quizá a la hora de organizar las operaciones de retorno, que sigue estando vinculado con el rescate, o con la propia actividad de Frontex. No sé si me explico. O sea, lo único que se hace de cooperación internacional con terceros estados es cómo devolver esos inmigrantes que se rescatan en el mar a esos estados, pero no en el sentido por el que creo que vas tú encaminado, que es de evitar que salgan de allí, no cómo devolverlos, ¿no? En segundo lugar, respecto a la forma en la que España está afrontando el tema del reasentamiento y reubicación, estoy de acuerdo contigo en que no es comparable la afluencia de inmigrantes que hay en Italia, en Grecia, con la que hay en España. Es cierto que, como he dicho, en el año 2005 sí que hubo una gran afluencia de inmigrantes a las Islas Canarias y por eso se desplegó la operación ERA, pero en la actualidad, como sabemos, la mayoría de inmigrantes llegan a través de Grecia, de Italia y en ocasiones también de Malta. El problema que hay con el tema del reasentamiento y la reubicación es que, vuelvo a términos jurídicos, el mecanismo que se utiliza para la reubicación no es de obligado cumplimiento para los Estados miembros. Es decir, depende de la voluntad de cada uno de asumir la cuota de inmigrantes que le correspondería. Pero no hay ninguna forma de obligar a un Estado miembro a asumir esa cuota y de ahí viene el problema de que Alemania sí que esté respondiendo correctamente a la reubicación y otros países como España estén evitando asumir sus responsabilidades. Creo que había una propuesta de la Comisión, aunque no te sé decir exactamente el documento exacto, que trataba de hacer vinculante el acto mediante el cual se hacía el reparto de inmigrantes, lo cual ya estaríamos hablando de otros términos porque podría ser recurrible la inactividad de los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia, se le podría obligar, si no, una sanción económica, etcétera. Pero hasta el momento, como no es obligatorio asumir la responsabilidad, pues algunos Estados resbalan el bulto, que es una expresión española, e intentan echar balones fuera. Y la tercera pregunta, ¿me la recuerdas? Appeal. Sí, el conflicto del derecho de apelación inexistente en un procedimiento público. Que no... Pues no, o sea, no, en estas alturas todavía de la tesis no tenía conciencia de la necesidad, vamos, que dependía la validez del reglamento de que hubiera un mecanismo de apelación. Y vamos, te creo y si nos lo confirma Bettina, o sea, no hay previsto un mecanismo y como he destacado, a mí también me llamó la atención, es una laguna que tiene el propio reglamento, es de qué nos sirve denunciar que se han vulnerado unos derechos humanos si la resolución desfavorable no nos permite apelarlo, ¿no?
está por ver, porque el reglamento no tiene ni un año y seguramente si está en lo cierto, pues saldrán recursos para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie. Tengo dos observaciones y pensaba si has considerado esto en tu tesis. La primera observación, la inmigración no es un fenómeno nuevo. Los temas de inmigración han sido ya normales en la Unión Europea, quizás no organizados de una manera conjunta. Esto me lleva a pensar que cuando hace 10 o 15 años los inmigrantes llegaban a Italia, la Unión Europea le daba ayuda a Italia con centros de recepción, pero por desgracia estos fondos no se gestionaban por el gobierno local, sino por el ministerio y fueron distribuidos a determinadas ONG. Yo planteé esta cuestión en una reunión de la Dirección General de Asuntos Internos en relación con la posible crisis de inmigrantes que llegaban a Italia y cómo incorporar a esa gente y ayudarles a integrarse en el país, puesto que se iban a otros lugares. Hablamos de cantidades menores de población y naturalmente eso tiene que ver con una de mis cuestiones. La otra cuestión es que en la primera parte de tu presentación hablabas de una serie de países que en principio respondieron de una manera negativa, cerrando sus fronteras internas cuando la crisis de inmigración, por llamarlo de alguna manera, empezó. Recuerdo que en los años 90, durante la guerra en los Balcanes Occidentales, por ejemplo, si ven el caso de Suecia, aquel era uno de los países que recibió la mayor parte de los refugiados de la guerra de los Balcanes. Sé que a menudo se plantea en los debates sobre este tema, pero muchos también eran musulmanes, no causaron problema alguno, como no debería ser un problema. Pero hoy, si uno mira las actitudes sociales en relación con la inmigración en Suecia, es totalmente distinto, porque durante los 90 la sociedad era mucho más abierta para la inmigración. Mi pregunta es si estás viendo estas experiencias del pasado en cuanto a la gestión de crisis migratorias, la capacidad del país de acogida para recibir migrantes y la historia de esos después de crisis globales de envergadura como la de los 90 o como otro tipo de crisis. Debo pedirte que me repitas, por favor, la primera pregunta. Please, can you repeat the first question? Claro, o sea, me ha quedado clara la exposición, pero no me ha quedado clara la pregunta concreta que me planteas. ¿Has considerado de alguna manera cómo la sociedad civil y las organizaciones de la diáspora, cómo se pueden incluir mejor en este tipo de enfoque más global a la gestión de las cuestiones o de la crisis migratorias? La sociedad civil a nivel local, si se les puede incorporar o no. Pues todavía no he tratado la cuestión a la que tú me estás haciendo referencia. De momento solo lo estoy viendo a un nivel normativo, institucional, por parte de la Unión Europea. Sí que he tenido en cuenta las organizaciones no gubernamentales a la hora de ver los problemas que ha habido con temas de derechos fundamentales, pero a la hora de implicarse en buscar una solución para esos inmigrantes, una integración cultural, etcétera, todavía no lo he tenido en cuenta. No sé si la opinión de los políticos es el reflejo de la sociedad civil, en el sentido de que no quieren oír hablar del tema de la inmigración, o responde a unos intereses electorales simplemente
esa teoría de la seguritización de la inmigración, que quizá está más a un nivel político que a un nivel ciudadano, o simplemente sería cuestión de investigarlo un poco más a pie de calle, ¿no? Lo que tú me estás planteando solo se puede comprobar si realmente te desplazas a las distintas asociaciones civiles y ves cómo están enfocando el tema de la inmigración. Sé que en España, por el tema de la reubicación, hay determinadas localidades que se han prestado sus ayuntamientos como voluntarios para acoger a determinado número de inmigrantes y así facilitar al gobierno que asuma su parte de cuota, pero finalmente no se ha llevado a buen puerto esas peticiones de esos municipios porque por parte del gobierno estatal no hay la misma cercanía que por parte de la gente de los municipios, que si sabemos el principio de subsidiariedad de la Unión Europea, se debería dejar quizás actuar más al nivel más local, más próximo al ciudadano y menos a un nivel estatal, pero en este caso no se está haciendo de esta manera porque, como digo, aunque los municipios se presten voluntarios a acoger a inmigrantes, el Estado no está facilitando esas medidas. Y en relación a la segunda pregunta, me parece muy interesante tu apunte. El tema de la inmigración no es algo nuevo. Ciertamente siempre ha habido inmigración en la Unión Europea y precisamente se caracteriza por unos movimientos, pero sobre todo creo que han sido internos. O sea, siempre hemos estado abiertos a la inmigración dentro de Europa, pero cuando ha venido gente desde fuera, quizás en pequeñas cantidades y de una forma controlada, no ha habido ningún problema. El problema viene cuando se produce de esta manera tan masiva, incontrolada y que los Estados miembros lo ven como una amenaza para el orden público. Pero tendré en cuenta tu información acerca de cómo Suecia respondió a la crisis de la guerra de los Balcanes, cómo se acogieron a esos inmigrantes y por qué ahora no se está teniendo la misma actitud con respecto a los inmigrantes que están llegando desde Siria. Lo siento por antes. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿realmente funciona ese enfoque? Porque, o sea, realmente por el tipo de política que se está implementando hay menos migrantes o es lo mismo. Esa es la primera pregunta que tengo, si realmente con el objetivo de frenar la migración realmente lo que están haciendo es frenarla. Y segundo, también las consecuencias de ese discurso, porque el plantearlo como una protección, por ejemplo, bueno, eso yo no lo he estudiado, pero lo he visto cotidianamente, ataques a inmigrantes. O sea, a mí me han atacado por lo menos 7 veces por ser migrante o por ser mujer en Berlín. Y sí me preocupa cómo va a seguir, porque el discurso político tiene una reacción en la población. Entonces, a mí también me preocupa la población. Yo no soy la población más vulnerable porque estoy legalmente en Alemania, soy académica, pero las otras personas que llegan con una situación mucho más difícil, ¿cómo será? ¿Qué les puede pasar? O sea, tal vez no ahorita, pero cuando esa ciudad creciendo. Vaya preguntas difíciles que escapan completamente a mi campo, pero igualmente es interesante debatirla y creo que me sirven para ver las cosas desde una perspectiva menos jurídica y más humana, ¿no? En primer lugar, si funciona la Guardia Europea de Fronteras y Costas, pues no lleva ni un año. Hasta ahora lo que se ha pretendido es hacer cumplir a los estados para armar esa Guardia Europea de Fronteras, que presten medios y realmente los resultados de las informaciones que salen de la Comisión Europea de cómo va evolucionando esta Guardia de Fronteras y Costas, las referencias que hay es que son flujos que se controlan mejor porque hay una respuesta conjunta, o sea, se sabe de dónde viene, se saben a dónde van, hay más medios a disposición de la Unión Europea, pero realmente no creo que se haya reducido la inmigración porque
desde el momento en que sigue habiendo conflictos en los países de origen, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo guerras, la inmigración va a seguir existiendo. Lo que está cambiando es la forma de gestionarla, la forma de controlarla y que se trate de respetar mejor los derechos humanos de esas personas que antiguamente con la regulación anterior estaban completamente al servicio de un guardia de frontera o un policía que tampoco tenía ninguna normativa de referencia para saber qué hacer en caso de encontrarse en una situación de emergencia a una patera o un cayuco. O sea, no creo que se frene la inmigración, simplemente se está cambiando la forma de asumirla, de enfrentarla, porque se basa un poco en el método ensayo-error, ¿no? Están viendo que las soluciones que se han ido dando no han funcionado y lo que se hace es continuamente, como hemos visto, revisar el reglamento, incluyendo modificaciones, ampliando funciones, pero la inmigración no se va a acabar hasta que no se cambien las condiciones en los países de donde vienen, y ahí lo estaba hablando antes con los compañeros, que la solución al problema no está en Europa, la solución al problema creo que está en actuar sobre el territorio de los países de donde provienen. Ahora, la manera de la que se está intentando afrontar en Europa, ya que llegan, es de esta forma que yo le he tratado de exponer. Y en segundo lugar, las consecuencias de la forma de la que se está actuando, es un poco lo que le decía a Ana, la compañera, no sé si ¿dónde está? Sí. No sé si la forma que está teniendo de responder los políticos es a consecuencia de medir la temperatura de la sociedad civil, o si se están anticipando quizás los políticos a la hora de afrontar el problema de una forma más proteccionista. Lo cierto es que las elecciones que está habiendo hasta ahora en los Estados miembros de la Unión Europea y los cambios que estamos viendo en los partidos políticos quizás respaldan más aquellos que piensan que van en concordancia las actuaciones políticas con lo que piensa la sociedad civil, porque lo hemos visto en Francia con el crecimiento de los partidos nacionalistas, porque el Reino Unido se ha salido de la Unión Europea porque lo han votado así sus ciudadanos, porque no quieren tanta inmigración. Entonces, las consecuencias ya se ven. O sea, no es qué va a pasar en el futuro, es que ya se están viendo. Yo creo que realmente está afectando al panorama político europeo, incluso americano, ¿no? con el que ha salido el presidente, el tema no solo de la inmigración, también se suman otros factores como la crisis económica, etcétera, pero las consecuencias son visibles en el presente, no hace falta irse al futuro, y yo, salvo milagro, creo que los próximos 4 años, 8 años, la tendencia va a ser como la actual. Tengo cierta confianza en que quizá en Alemania no haya tal emergencia de los partidos nacionalistas, pero en Francia ha habido un repunte importante, y en Reino Unido también se ha visto que el tema de la inmigración ha afectado a las elecciones y a los políticos. O sea que, desde mi punto de vista, las consecuencias están ya latentes. I just have a question. Tengo otra pregunta sobre el aspecto de los derechos humanos de los guardacostas, de la Guardia de Costas. No hemos hablado aún de los menores, de los niños. Hay muchos sin supervisión en estos viajes. Estoy haciendo mi tesis en la frontera entre Hungría y Serbia, y están en los centros de recepción precisamente allí. Y en las noticias nos dicen que, por ejemplo, hay 50 niños hoy en la frontera, por ejemplo. Estas son estadísticas del verano pasado, por ejemplo. 50 niños al día que aparecen solos. Y hay otro centro de recepción en otra parte del país. Y no podemos evitar el hecho de que los niños también tienen los derechos del niño, además de los derechos del refugiado. Los guardafronteras también están teniendo en cuenta este tema, el hecho de que están llegando niños y se están deteniendo a niños, se les retienen durante 2 o 3 días, igual que a los adultos. Se tiene en cuenta que son niños y esos derechos del niño. ¿Hay algún marco en el que se tenga esto en cuenta en este mecanismo? Bueno,
La vinculación de los guardias europeos de fronteras a el tema de los derechos humanos, tanto del niño como visto desde una perspectiva del derecho internacional, es la misma, se supone, que la de la Unión Europea. El problema es que no existe una tradición, digamos, en el trabajo operativo práctico para que estas personas sin una formación sean capaces de saber qué derechos tienen los niños, a qué régimen se someten, de qué protección o si existe algún problema, qué tipo de jurisdicción. Son problemas muy complejos que, si está vinculada a la Unión Europea, obviamente tiene que estar vinculada a la Guardia Europea de Fronteras y Costas, pero creo que el problema más que nada es de formación. O sea, el aspecto legal se supone que debería estar cubierto en cuanto que están dentro de la Unión Europea, trabajan para los Estados miembros democráticos, pero ciertamente la novedad del Código de Conducta de los guardias europeos, del agente europeo encargado de derechos fundamentales, todo eso creo que en la práctica aún le queda mucho por desarrollar, pero más que nada por temas de formación, porque esto es un proyecto vivo, un proyecto que nació hace poco y la crisis migratoria ha llegado con mucha celeridad y espero, o sea, desearía que se esté disponiendo de los recursos que tiene la agencia y la Guardia Europea de Fronteras para tratar a los niños conforme a la regulación de los derechos del niño, pero en la práctica creo que aún queda mucho por hacer por el tema de formación de esos guardias europeos de fronteras, que además pertenecen a Estados miembros distintos y que se les debe de coordinar de alguna forma una formación específica y directa en materia de derechos humanos. Por lo tanto, en la teoría sí, pero en la práctica creo que todavía no existe esa impronta de concienciación de los derechos humanos en personas que no dejan de ser cuerpos policiales, por así decirlo. En algunas circunstancias se tienen que hacer cosas diferentes. La Guardia de Fronteras tiene que ser mejor que la nacional y las soluciones europeas tienen que ser mejores que las nacionales porque somos un conjunto y creo que la respuesta ha sido perfectamente clara. Además, también se tiene que demostrar la solidaridad de esta Guardia Europea de Fronteras y Costas, no solo al exterior, sino también en el interior. Es decir, si estamos debatiendo tan solo una parte del problema, no lo vamos a resolver. Tenemos que tener una visión general y, por así decir, tocar todas las notas del piano. Tenemos que saber cómo modular las cosas, cómo hacer esto y lo otro, de manera conjunta a nivel europeo. Podemos pensar y resolver cualquier cosa si lo hacemos a nivel europeo. Bien, creo que con esto podemos concluir. Muchas gracias por una presentación realmente interesante.